¿Alguna vez han tenido una primera noche embarazosa? Esa situación donde todo lo que podía salir mal, ¿salió mal? Ahora imaginen si esa primera noche fuera observada por 50 cortesanos esperando afuera de la puerta para confirmar que cumplieron su deber, si determinara si dos países permanecerían en paz o entrarían en guerra, y si el fracaso pudiera literalmente derrocar dinastías enteras. Bienvenidos al mundo de las noches de bodas reales, donde el romance moría antes de nacer y la intimidad era asunto de Estado. ¿Sabían que algunos de los matrimonios reales más famosos de la historia no se consumaron en la primera noche? ¿Que una pareja real tardó 7 años en finalmente lograrlo? Hablemos de Luis XVI y María Antonieta, que convirtieron su luna de miel en crisis diplomática internacional. De Napoleón descubriendo que había sido sistemáticamente engañado por su propia esposa. Y de Pedro I de Brasil, que tuvo la audacia de traer a su amante a vivir en el mismo palacio que la emperatriz. Es básicamente una colección de cómo tener poder absoluto no garantiza absolutamente nada cuando se trata de química en el dormitorio. Bienvenidos de vuelta al canal donde descubrimos que la historia real siempre encuentra una manera de ser aún más traumática de lo que imaginaron. Hoy estamos explorando las noches de bodas más desastrosas de la historia, no la versión romántica de las películas de época con vestidos deslumbrantes y primeros besos apasionados, sino la versión real donde adolescentes aterrorizados fueron empujados a camas con extraños mientras diplomáticos calculaban las consecuencias geopolíticas de cada gemido. Antes de sumergirnos en esta colección de vergüenzas históricas que harían que cualquier terapeuta de parejas desarrolle síndrome de burnout, necesito que hagan esa cosa de siempre: suscríbanse al canal, dejen su like, y en los comentarios díganme qué hora es ahí y desde dónde están escuchando. Puede ser desde la cama, el trabajo, el autobús. Me encanta saber que hay gente descubriendo que ser rey en el pasado era tan traumático como trabajar en atención al cliente durante el Black Friday. Hoy nos sumergimos en el lado íntimo y desastroso de la realeza europea y brasileña. Y miren, no es solo voyeurismo histórico. Estas historias revelan mucho sobre cómo la presión externa destruye la intimidad, cómo las expectativas imposibles arruinan las relaciones, y principalmente, cómo algunas cosas nunca cambian. Sin importar la época, las personas continúan mintiendo en la primera cita, teniendo problemas de rendimiento cuando están nerviosas, y descubriendo que su pareja tiene un pasado más complicado de lo que admitió. Vamos a analizar 6 casos históricos, cada uno más embarazoso que el anterior, siempre conectando con situaciones que cualquiera de nosotros reconocería. Porque al final, debajo de la corona y los vestidos de gala, eran personas normales lidiando con ansiedad, inseguridades, mentiras y expectativas que nadie podría cumplir. Respiren profundo y prepárense para descubrir por qué nacer real en el pasado era garantía de trauma matrimonial, porque sus problemas de relación son más simples de lo que parecen, y principalmente, porque la comunicación honesta vale más que cualquier título nobiliario. Imaginen la siguiente situación. Tienen 14 años. Sus padres arreglan una cita a ciegas con alguien que nunca han visto en su vida, y esta cita no es solo una cena, es literalmente el resto de su vida. Ahora multipliquen eso por 1000 porque toda Europa está mirando. 2 países hicieron las paces basados en esta cita, y si no rinden bien en la primera noche, podría haber una guerra internacional. Eso es básicamente lo que pasó con María Antonieta y Luis XVI en 1770. Excepto que no pudieron rendir en la primera noche, ni en la segunda, ni en la tercera. En realidad, les tomó 7 años finalmente consumar el matrimonio. 7 años. Eso es más tiempo del que duran la mayoría de las relaciones modernas en su totalidad. Para entender este desastre épico, necesitamos regresar a 1770. Francia y Austria habían pasado siglos matándose mutuamente. Era una rivalidad tan intensa que cuando finalmente decidieron hacer las paces, necesitaron algo más fuerte que un apretón de manos. Necesitaron mezclar sangre real. María Antonieta era archiduquesa de Austria, hija de María Teresa, una de las mujeres más poderosas de Europa. Luis Augusto era delfín de Francia, nieto de Luis XV. En el papel, era una pareja perfecta, 2 potencias europeas sellando la paz a través del amor. En la práctica, era receta para el desastre porque nadie preguntó si los 2 niños tenían alguna compatibilidad más allá de sus títulos nobiliarios. María Antonieta llegó a Francia después de un viaje de semanas,
dejando casa por primera vez en su vida para casarse con un completo extraño. Imaginen dejar la casa de sus padres para ir a vivir con alguien que solo conocen por retratos pintados. Es como hacer una mudanza internacional basada en fotos de Tinder. La noche de bodas tuvo lugar en el Palacio de Versalles, con literalmente cientos de personas esperando resultados. No era intimidad, era un evento diplomático. Cortesanos franceses y austriacos se esperaban en los corredores, médicos reales estaban en espera, y diplomáticos ya estaban preparando informes para sus respectivos países. Luis Augusto tenía 15 años y tenía todos los problemas que pueden imaginar. Era extremadamente tímido, socialmente torpe, físicamente inmaduro, y obsesionado con la mecánica, prefería desarmar relojes a hablar con personas. Era como tomar al chico más nerd e introvertido de la escuela y lanzarlo a una situación que intimidaría incluso a un adulto experimentado. María Antonieta, mientras tanto, era una adolescente confundida, lejos de casa, tratando de navegar protocolos franceses extremadamente complicados, y ahora esperando que algo mágico sucediera con este chico extraño que apenas le hablaba durante el día. Era como esperar química instantánea con alguien que ni siquiera puede mantener contacto visual. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Absolutamente nada. Luis estaba paralizado por la ansiedad. María Antonieta no sabía qué hacer. Y ambos pasaron la noche más avergonzados que adolescentes en su primera cita supervisada por los padres. El problema es que cuando eres realeza, no hay privacidad. Al día siguiente, todo Versalles sabía que el matrimonio no se había consumado. En una semana, todo París estaba hablando de ello. En un mes, todas las cortes europeas habían recibido informes detallados sobre el problema de la joven pareja. Imaginen tener problemas de intimidad y descubrir que se convirtió en tema de conversación de toda la ciudad. Ahora multipliquen eso por toda Europa, con diplomáticos haciendo apuestas sobre cuándo finalmente lo lograrán, médicos especulando sobre posibles deficiencias físicas, y satiristas creando bromas crueles sobre la situación. Lo peor de todo, mientras más presión había, menos posibilidades había de que funcionara. Era el círculo vicioso perfecto. La ansiedad creaba el problema creaba más presión pública, y la presión pública aumentaba la ansiedad. Es como tener disfunción eréctil psicológica, pero con toda Europa siguiendo el progreso. Durante los siguientes 7 años, todos tenían una opinión sobre cómo resolver el problema. María Teresa mandaba cartas desde Austria con consejos explícitos para su hija. Luis XV consultaba médicos franceses sobre posibles cirugías para su nieto. Los cortesanos sugerían afrodisíacos, posiciones diferentes, incluso cambios en la dieta. Era como tener toda la familia dando consejos sobre su vida sexual, pero amplificado a nivel internacional. Imaginen recibir terapia matrimonial de suegros, padres, médicos, sacerdotes y diplomáticos extranjeros, simultáneamente. La situación se volvió tan desesperada que incluso consideraron anular el matrimonio por no consumación, lo que habría sido una catástrofe diplomática. Era como amenazar con divorcio antes de que el matrimonio siquiera comenzara, pero con 2 naciones enteras observando. El fracaso inicial del matrimonio tuvo consecuencias que nadie pudo haber predicho. María Antonieta, frustrada y humillada, buscó consuelo en actividades que podía controlar: moda, fiestas, juegos de cartas. Si no podía ser una esposa exitosa, al menos sería una reina fashionable. Esta compensación fue costosa. Cada vestido nuevo que compraba se volvía titular, cada fiesta que daba era vista como desperdicio, cada joya que usaba era calculada en términos de cuántas familias francesas podrían ser alimentadas con el mismo dinero. Luis, mientras tanto, se refugió aún más en sus pasatiempos mecánicos, evitando responsabilidades reales y creando reputación de rey débil e indeciso. Era un ciclo de retroalimentación destructivo donde problemas personales creaban problemas políticos, que creaban más problemas personales. Cuando el matrimonio finalmente se consumó en 1777, probablemente después de una cirugía correctiva menor en Luis, el daño ya estaba hecho. La reputación de frivolidad de María Antonieta y la incompetencia de Luis estaba solidificada en la opinión pública. La historia de Luis XVI y María Antonieta es una lección perfecta sobre cómo la presión externa puede destruir incluso relaciones con el mayor potencial.
Eran fundamentalmente personas decentes que podrían haber sido felices juntas bajo circunstancias normales. Pero cuando toda Europa está observando, cuando diplomáticos están haciendo informes, cuando familias enteras dependen de su éxito en la cama, se vuelve imposible relajarse y dejar que las cosas fluyan naturalmente. La lección para nosotros hoy es clara: la intimidad necesita privacidad, confianza y tiempo. No importa cuánta presión externa exista, ya sea de familia, amigos o sociedad, forzar la intimidad nunca funciona. A veces lo mejor que podemos hacer es crear un espacio seguro, remover expectativas imposibles, y recordar que las relaciones son una maratón, no una carrera de 100 metros. Y más importante, nunca, jamás dejen que los suegros den consejos sobre su vida íntima. Si no funcionó para reyes con poder absoluto, imaginen para nosotros simples mortales. ¿Alguna vez han pasado por esa situación embarazosa de conocer a alguien de una app de citas y al encontrarse en persona descubrir que las fotos eran, digamos, muy optimistas? Imaginen eso, pero multiplicado por 1000 porque ya se casaron basándose en esas fotos, toda Europa está observando, y el tipo al que engañaron tiene el poder de literalmente cortarle la cabeza a cualquiera que no le guste. Eso es exactamente lo que pasó con Enrique VIII y Ana de Cleves en 1540. Fue el primer caso documentado en la historia de alguien siendo estafado por un retrato pintado, y el resultado fue el divorcio real más rápido de la historia, 6 meses del matrimonio al final, con Enrique decidiendo que quería separarse en el momento exacto que vio a su esposa en persona. Es prueba de que incluso hace 500 años, la gente ya mentía en las fotos del perfil. Para entender este fiasco épico, necesitamos regresar a 1539. Enrique VIII estaba en su cuarto intento matrimonial, después de decapitar a Ana Bolena, perder a Jane Seymour en el parto, y... bueno, la lista es larga. Esta vez, no se trataba solo de producir herederos, se trataba de alianzas políticas en Europa. Inglaterra estaba políticamente aislada. El Papa había excomulgado a Enrique por crear la Iglesia anglicana, España y Francia estaban unidas contra él, y Enrique necesitaba urgentemente aliados. Sus consejeros sugirieron una alianza con estados alemanes a través del matrimonio con Ana de Cleves, hermana de un poderoso duque alemán. El problema era que Enrique nunca había visto a Ana en persona. En 1540, no había Skype, Zoom, ni siquiera fotografía. Los matrimonios reales internacionales se arreglaban basándose en retratos pintados, descripciones escritas, y mucha esperanza. Enrique mandó a Hans Holbein, su pintor oficial, a Alemania para hacer un retrato de Ana. Holbein era un artista talentoso, pero también era un empleado real que sabía que su vida dependía de complacer al rey. Así que hizo lo que cualquier profesional inteligente haría: pintó la versión más halagadora posible de la realidad. Cuando Ana llegó a Inglaterra en diciembre de 1539, Enrique estaba tan ansioso por conocerla que rompió el protocolo y fue a encontrarla disfrazado en Rochester, antes de la presentación oficial. Era como acechar el perfil de alguien antes de la primera cita, pero en persona. Lo que pasó después fue uno de los momentos más embarazosos en la historia real. Enrique llegó esperando encontrar a la mujer elegante y atractiva del retrato de Holbein. En cambio, encontró a una mujer que, aunque no era fea, definitivamente no coincidía con las expectativas creadas por la versión filtrada del retrato. Ana, mientras tanto, estaba totalmente desprevenida para conocer a un hombre disfrazado que se comportaba extrañamente. No hablaba inglés, no entendió que era el rey, y reaccionó con educada confusión cuando este extraño trató de coquetear con ella usando códigos de cortejo que no reconocía. Fue un encuentro tan desastroso que Enrique se fue diciendo a sus consejeros: no me gusta nada de esta mujer. Y cuando a Enrique VIII no le gustaba algo, usualmente alguien perdía la cabeza, literalmente. El problema era que los contratos ya estaban firmados, los alemanes ya venían en camino, y cancelar el matrimonio sería un insulto diplomático que podría causar guerra. Enrique estaba atrapado en su propia trampa política. Imaginen estar en una situación donde definitivamente no quieren casarse, pero toda la seguridad nacional del país depende de que lo hagan. Es como descubrir que no tienen química con alguien, pero sus padres ya pagaron la boda e invitaron a 500 personas.
La ceremonia de boda en enero de 1540 fue una de las más tensas de la historia. Enrique pasó todo el tiempo con cara de funeral. Ana estaba obviamente confundida sobre por qué su marido la trataba con frialdad, y todos los presentes sabían que algo estaba muy mal. La noche de bodas fue aún peor. Enrique después declaró públicamente que el matrimonio nunca se consumó porque no sentía suficiente atracción por su esposa. En términos modernos, básicamente dijo que no pudo porque no estaba interesado, y se aseguró de que todos lo supieran. Como era típico de Enrique VIII, necesitaba culpar a alguien por el desastre, y ese alguien fue Hans Holbein. El rey declaró que había sido engañado por el retrato, que el pintor había exagerado la belleza de Ana, y por tanto el matrimonio era inválido por publicidad falsa. Holbein, que ya había pintado docenas de retratos reales sin problemas, de repente se encontró en la posición de tener que defender su integridad artística mientras trataba de no perder la cabeza. Es como ser demandado por uso excesivo de filtros en Instagram, pero con consecuencias mucho más serias. El divorcio se arregló rápidamente con la justificación de que Ana había sido previamente prometida a otro hombre, lo cual era mentira, haciendo el matrimonio inválido. Ana, que era más inteligente de lo que aparentaba, aceptó pacíficamente el divorcio a cambio de una pensión generosa y permiso para quedarse en Inglaterra. Aquí viene la parte interesante. Ana de Cleves fue la única de las 6 esposas de Enrique VIII que sobrevivió con cabeza, libertad y dinero. Mientras otras trataron de pelear o manipular al rey, Ana simplemente aceptó la situación y negoció la mejor salida posible. Recibió 2 palacios, ingresos anuales sustanciales, y estatus como hermana adoptiva del rey. Pasó el resto de su vida como una de las mujeres más ricas de Inglaterra, sin marido que la controlara y sin hijos que complicaran su herencia. En una época donde las mujeres divorciadas eran social y económicamente arruinadas, Ana transformó su fracaso matrimonial en victoria financiera. Es como ser despedido de un trabajo tóxico y descubrir que la liquidación es suficiente para nunca más tener que trabajar para jefes imposibles. La historia de Enrique VIII y Ana de Cleves enseña varias lecciones relevantes hoy. Primero, siempre sean honestos sobre la apariencia en fotos de perfil. La realidad siempre aparece en la primera cita, y comenzar una relación con decepción raramente termina bien. Segundo, la atracción física importa, y fingir que no importa solo retrasa el problema. Enrique trató de forzar un matrimonio sin química por razones políticas, y el resultado fue desastre para todos los involucrados. Tercero, y más importante, a veces la mejor estrategia es saber cuándo retirarse con gracia. Ana podría haber luchado, conspirado o tratado de reconquistar a Enrique. En cambio, reconoció que la situación era imposible y negoció la mejor salida posible. Al final, Ana fue la gran ganadora de esta historia. Mientras Enrique continuó su ciclo destructivo de matrimonios y ejecuciones, ella vivió una vida tranquila, rica e independiente. A veces perder una batalla es la mejor forma de ganar la guerra. Y para nosotros hoy, si alguien los rechaza en la primera cita por la apariencia, probablemente no era la persona correcta de todos modos. Mejor descubrir incompatibilidad temprano que vivir años fingiendo una química que no existe. Imaginen estar completamente enamorados de alguien de una aplicación de citas. La persona parece perfecta, sofisticada, independiente, con buen gusto y aparentemente muy interesada en ustedes. Deciden casarse rápidamente porque la química es increíble. Solo en la luna de miel descubren que mintió sobre su edad, tiene deudas astronómicas que ocultó, y peor aún, todavía está viendo a su ex. Ahora imaginen que son Napoleón Bonaparte, acaban de conquistar media Europa, y descubren que han sido sistemáticamente manipulados por una viuda parisina que es mucho mejor que ustedes en el juego de la seducción. Es básicamente la historia de cómo el hombre más poderoso del mundo fue convertido en tonto por alguien a quien subestimó completamente. Es la prueba de que la inteligencia militar no garantiza sabiduría en asuntos del corazón. En 1795, Napoleón tenía 26 años y ascendía meteóricamente en la jerarquía militar francesa. Era brillante, ambicioso, algo torpe socialmente, y completamente inexperto con mujeres sofisticadas. Era básicamente un nerd de las matemáticas que de repente se volvió poderoso y rico,
pero aún no había aprendido a navegar las aguas traicioneras de la seducción parisina. Josefina de Beauharnais, por otro lado, era una superviviente. Una viuda de 32 años, aunque decía tener 29, había sobrevivido al terror de la Revolución Francesa, visto a su marido ser guillotinado, y aprendido que el encanto y la inteligencia emocional eran cuestiones de supervivencia. Era como una jugadora profesional de póker enfrentando a un aficionado talentoso. Su primer encuentro fue arreglado a través de conexiones sociales. Josefina necesitaba protección política y financiera. Napoleón quería acceso a los círculos sociales elegantes de París. En el papel, era una transacción que beneficiaba a ambos. En la práctica, era un depredador experimentado conociendo a una presa vulnerable. Napoleón se enamoró perdida e inmediatamente. Josefina, que ya había visto todo en la vida, reconoció una oportunidad dorada y comenzó a jugar el juego largo. El matrimonio civil tuvo lugar el 9 de marzo de 1796, en una ceremonia pequeña y apresurada. Ya había señales de problemas. Napoleón llegó a tiempo, Josefina llegó 2 horas tarde. Mintió sobre su edad en los documentos oficiales, él estaba tan ansioso que ni siquiera notó las inconsistencias. La noche de bodas fue cuando Napoleón comenzó a sospechar que algo estaba mal. Josefina claramente tenía mucha más experiencia de la que había dado a entender, y había detalles en la intimidad que sugerían que sus historias sobre su primer matrimonio no eran completamente verdaderas. Pero lo peor estaba por venir. Durante la luna de miel, comenzaron a llegar las facturas. Josefina había hecho compras extravagantes en preparación para la boda y dado el nombre de Napoleón como garantía. Era como descubrir que alguien usó su puntaje crediticio para sacar préstamos antes de que lo autorizaran. Las deudas eran astronómicas. Vestidos, joyas, muebles, obras de arte. Josefina había gastado como si estuviera casada con un Rothschild, no con un general que aún estaba construyendo su carrera. Era planificación financiera que asumía que su marido sería lo suficientemente rico para pagar cualquier cuenta, sin importar la cantidad. Cuando Napoleón confrontó a Josefina sobre las deudas, ella usó una combinación de lágrimas, encanto y manipulación emocional que dejaría impresionados a los psicólogos modernos. Alternaba entre hacerse la víctima, ¿cómo puedes acusarme después de todo lo que he pasado? Y seductora, ¿no quieres que tu esposa sea elegante? Napoleón, que era un genio estratégico en los campos de batalla, estaba completamente perdido cuando se enfrentaba a las tácticas emocionales de Josefina. Era como jugar ajedrez contra alguien que de repente cambia las reglas a póker en medio del juego. La situación empeoró cuando Napoleón partió para la campaña italiana, justo después del matrimonio. Escribía cartas de amor apasionadas casi diariamente, mientras Josefina estaba ocupada reanudando una relación con un oficial joven y atractivo llamado Hippolyte Charles. Las cartas de Napoleón son algunas de las más intensas en la literatura romántica. Cada momento me aleja de ti, adorable amiga, y cada momento encuentro menos fuerzas para soportar estar lejos de ti. Mientras tanto, Josefina estaba literalmente en la cama con otro hombre. La verdad sobre la infidelidad de Josefina llegó a Napoleón a través de varios canales. Primero, fueron rumores vagos. Luego, cartas interceptadas. Finalmente, informes detallados de espionaje que confirmaron que su esposa no solo estaba teniendo una aventura, sino que la mitad de París lo sabía. Imaginen descubrir que fueron engañados y que literalmente fueron los últimos en saberlo. Ahora multipliquen esa humillación por el hecho de que son una figura pública y toda Europa está mirando. Era como ser cornudo en televisión nacional, pero en el siglo XVIII. La reacción inicial de Napoleón fue típica. Furia explosiva seguida de planificación de venganza. Estaba acostumbrado a resolver problemas con fuerza militar, pero esta vez no podía simplemente invadir el dormitorio de su esposa con cañones. En cambio, hizo algo aún más cruel. Comenzó sus propias aventuras extramatrimoniales, pero de manera calculadamente pública. Era guerra psicológica conyugal, donde cada lado trataba de herir al otro a través de la humillación social. Lo que siguió fue una de las relaciones más tóxicas de la historia. Napoleón y Josefina pasaron años en una danza destructiva de traiciones mutuas, reconciliaciones dramáticas y chantaje emocional.
Era una relación que hoy sería tema de un documental sobre relaciones abusivas. Josefina había aprendido exactamente qué botones presionar para hacer vulnerable a Napoleón. Cuando él amenazaba con divorciarse, ella lloraba y hablaba de cómo no podía vivir sin él. Cuando él era frío, ella coqueteaba con otros hombres para provocar celos. Napoleón, a su vez, usaba el poder político para controlar a Josefina. Controlaba su dinero, monitoreaba sus actividades, y a veces la humillaba públicamente para mostrar quién mandaba. Era poder absoluto siendo usado para asuntos completamente personales. Lo más perturbador es que, a pesar de toda la toxicidad, permanecían genuinamente atraídos el uno al otro. Era apego traumático en su forma más pura. Constantemente se lastimaban mutuamente, pero no podían separarse. El divorcio finalmente llegó en 1809, no por las traiciones o la toxicidad de la relación, sino por pura necesidad política. Napoleón era emperador y necesitaba un heredero. Josefina, a los 46 años, ya no podía tener hijos. La ceremonia de divorcio fue una de las más extrañas de la historia. Ambos lloraron, declararon amor eterno, y prometieron seguir siendo amigos. Era como terminar una relación tóxica pero aún querer mantener contacto porque la química sexual es increíble. Napoleón se casó con María Luisa de Austria, una joven de 18 años que le dio el heredero que necesitaba. Pero continuó visitando secretamente a Josefina, enviando regalos, e incluso en el exilio en Santa Elena, hablaba de ella con cariño nostálgico. La historia de Napoleón y Josefina es un manual perfecto sobre cómo no conducir una relación. Todas las señales de alarma estaban ahí desde el principio: mentiras sobre edad y finanzas, comportamiento manipulativo, historial de relaciones complicadas e incompatibilidad fundamental de valores. Napoleón ignoró todas las señales porque estaba emocionalmente invertido. Era síndrome de costo hundido en versión romántica. Ya había invertido tanto emocionalmente que no podía admitir que había cometido un error. Para nosotros hoy, la lección es clara. Cuando alguien miente sobre cosas básicas como edad y finanzas, probablemente está mintiendo sobre otras cosas también. Cuando alguien tiene un historial de relaciones complicadas, usualmente repetirá los mismos patrones. Y más importante, la pasión intensa no es amor. A veces es solo química tóxica que simula intimidad real. Las relaciones saludables se construyen sobre confianza, respeto y compatibilidad, no sobre drama constante y reconciliaciones emocionales. Napoleón pudo haber conquistado Europa, pero perdió completamente la guerra del corazón. Y podemos aprender de sus errores para no repetir los mismos patrones destructivos en nuestras propias vidas. Imaginen llegar a su boda sabiendo que el novio todavía está enamorado de su ex, que la ex estará presente en la ceremonia, y que ella continuará siendo parte activa de su vida por el resto de la relación. Ahora imaginen que esta ex tiene 20 años más que ustedes, más experiencia, más influencia social, y el novio no hace ningún esfuerzo por ocultar que prefiere su compañía. Eso es exactamente lo que le pasó a Catalina de Médici cuando se casó con Enrique II de Francia en 1533. La tercera persona en la relación no era un secreto u oculta. Era Diana de Poitiers, la amante oficial del rey, quien tenía apartamentos en el Palacio Real y más poder político que la propia reina. Es como casarse sabiendo que siempre serán la segunda opción, pero haciéndolo de todos modos porque las alternativas son peores. Para entender esta tragedia matrimonial, necesitamos regresar a 1533. Catalina tenía 14 años y era hija de banqueros florentinos que habían comprado su título nobiliario con mucho oro. La familia Médici era adinerada, pero en la Francia aristocrática, el dinero nuevo aún era visto con cierto desdén. Enrique II, por otro lado, era el segundo hijo del rey Francisco I. También tenía 14 años, pero ya había estado en una relación con Diana de Poitiers desde los 12. Ella tenía 32. Era una relación que hoy sería un escándalo absoluto, pero en la Francia del siglo XVI se consideraba educación sentimental para un príncipe. El matrimonio entre Catalina y Enrique fue puramente una transacción financiera. Los Médici necesitaban prestigio aristocrático, Francia necesitaba oro florentino para financiar guerras. Nadie fingió que el amor estuviera involucrado en la negociación.
Catalina llegó a Francia sabiendo que estaba comprando entrada a una familia que no la quería, para casarse con alguien que ya amaba a otra persona. Era como pagar para participar en un reality show donde todos ya habían decidido que serías eliminada en la primera semana. La ceremonia de boda el 28 de octubre de 1533 fue un evento político, no romántico. Catalina usaba joyas que costaron más que presupuestos de ciudades enteras, pero todos sabían que era un desperdicio de oro en una presentación que nadie estaba realmente viendo. La noche de bodas fue aún más embarazosa. Enrique cumplió sus deberes conyugales con la eficiencia mecánica de alguien completando una tarea obligatoria. No había afecto, conversación o cualquier intento de crear intimidad. Era como tener sexo con alguien que mentalmente está haciendo una lista de compras. Peor aún, Catalina sabía que tan pronto como terminara ahí, Enrique probablemente iría a los aposentos de Diana para contarle todos los detalles de la experiencia. Era intimidad transformada en un informe para la persona que realmente importaba en su vida. Diana, con crueldad refinada, a veces incluso daba consejos a Catalina sobre cómo complacer mejor a su marido. Era como tener a tu rival enseñándote trucos para conquistar a alguien que ella ya poseía completamente. Durante los primeros 10 años de matrimonio, Catalina vivió en humillación constante y pública. Diana tenía apartamentos en el palacio, participaba en reuniones políticas, recibía regalos caros del rey y era tratada como consorte oficial en todo excepto el nombre. Enrique no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus preferencias. Usaba los colores de Diana, negro y blanco, en lugar de los colores reales, ponía sus iniciales en monumentos públicos, y la consultaba sobre decisiones políticas importantes antes de hablar con su propia esposa. Era como vivir en un triángulo amoroso donde están oficialmente casados, pero todos saben que son la tercera opción en la vida de su propio marido. Catalina tenía el título de reina, pero Diana tenía el poder real. El aspecto más cruel era que Catalina ni siquiera podía quejarse públicamente. Protestar sería admitir que estaba siendo humillada, lo que dañaría aún más su posición. Era una trampa psicológica perfecta donde la víctima tenía que fingir que estaba satisfecha con la situación. Durante 10 años, Catalina no pudo embarazarse. En una era donde el valor de una reina se medía por la producción de herederos, cada mes sin embarazo era una victoria para Diana y un desastre potencial para Catalina. Si no producía hijos, el matrimonio podría ser anulado por esterilidad y sería enviada de vuelta a Florencia en completa desgracia. Era presión biológica combinada con humillación emocional en una escala que destruiría a la mayoría de las personas. Catalina intentó todo. Consultó médicos, alquimistas, astrólogos y cualquier persona que prometiera soluciones mágicas para la fertilidad. Era como recurrir a medicina alternativa cuando los tratamientos convencionales fallan, excepto que el fracaso significaba perder identidad y posición social. La situación se volvió tan desesperada que incluso discutieron anular el matrimonio. Diana, obviamente, apoyaba esta idea porque finalmente podría casarse con Enrique oficialmente. Era como tener a tu rival apoyando activamente tu fracaso. Catalina finalmente se embarazó en 1543, 10 años después del matrimonio. De ahí en adelante, tuvo 10 hijos en 13 años, demostrando que el problema no era fertilidad, sino probablemente estrés y presión psicológica de los primeros años. Con hijos asegurando su posición, Catalina comenzó a jugar el juego político largo. En lugar de competir directamente con Diana por el afecto de Enrique, comenzó a construir sus propias redes de poder, cultivar relaciones con personas importantes y prepararse para la eventual viudez. Era una estrategia brillante. Mientras Diana se enfocaba en mantener control emocional sobre Enrique, Catalina desarrolló habilidades políticas que serían mucho más valiosas a largo plazo. Cuando Enrique murió en 1559, Catalina finalmente tuvo su venganza. Una de sus primeras acciones como reina regente fue expulsar a Diana de la corte y confiscar todas las propiedades y joyas que Enrique había dado a su amante. La historia de Catalina es tanto inspiradora como deprimente. Por un lado, demostró resistencia extraordinaria e inteligencia estratégica. Por otro, desperdició décadas de su vida aceptando una situación que nadie debería tolerar. La lección principal es clara:
Nunca entren en una relación donde saben que son la segunda opción. No importa qué beneficios prácticos existan, dinero, estatus social, seguridad, merecen estar con alguien que los elija primero. Catalina pensó que podía ganar amor a través de paciencia y dedicación. En realidad, Enrique nunca dejó de preferir a Diana, incluso después de décadas de matrimonio y 10 hijos. El amor forzado no es amor real. Para relaciones modernas, si alguien todavía está emocionalmente involucrado con un ex, esperen a que resuelvan eso antes de comprometerse seriamente. Es una señal de alarma gigante cuando alguien mantiene contacto íntimo con una persona que amó, especialmente si esa persona tiene más influencia en su vida que ustedes. Y más importante, la autoestima no es negociable. Catalina pudo haber ganado políticamente al final, pero pagó un precio emocional extremadamente alto. A veces es mejor estar feliz y soltero que infeliz y casado con estatus social. Imaginen estar casados con alguien que tiene 14 novias oficiales. No exnovias, no aventuras ocasionales, sino 14 relaciones paralelas que todos conocen, aceptan y a veces hasta financian. Están oficialmente casados, pero en la práctica son solo la persona que comparte el nombre y la casa mientras la vida real de su pareja sucede con otras personas. Eso es exactamente lo que le pasó a Catalina de Braganza cuando se casó con Carlos II de Inglaterra en 1662. Se convirtió en reina consorte de un rey que mantenía un harén no oficial de amantes, tuvo hijos con al menos 5 de ellas, y trataba a su esposa como mobiliario decorativo necesario para mantener las apariencias. Es como vivir en una relación donde existen solo en el papel, mientras que la vida emocional y física de su pareja ocurre completamente sin ustedes. Para entender este desastre matrimonial, necesitamos regresar a 1662. Carlos II acababa de recuperar el trono inglés después de años de exilio durante la República de Cromwell. Necesitaba dinero para reconstruir el país y, sobre todo, herederos para asegurar la sucesión dinástica. Catalina de Braganza era una princesa portuguesa de 23 años, hija de Juan IV de Portugal. La dote que traía era impresionante. Tánger, Bombay, acceso privilegiado al comercio colonial portugués y una fortuna en oro. Era como un paquete de inversión internacional disfrazado de matrimonio. Carlos, por otro lado, ya tenía 32 años y una reputación bien establecida como mujeriego incorregible. Durante su exilio en Francia, había aprendido que las relaciones múltiples no solo eran aceptadas sino esperadas de la nobleza. Era como alguien que había pasado años en una cultura de relaciones abiertas y ahora tenía que fingir monogamia por razones legales. El problema era que nadie le explicó esto claramente a Catalina. Llegó a Inglaterra esperando un matrimonio real tradicional, donde sería la compañera principal de su marido. La realidad era muy diferente. La noche de bodas fue técnicamente exitosa, pero rápidamente se volvió claro que sería la excepción, no la regla. Carlos cumplió sus obligaciones conyugales eficientemente, pero sin entusiasmo particular. Era como tener sexo obligatorio según horario, porque el contrato matrimonial requería intentos de producir herederos. En los días siguientes, Catalina descubrió que la vida matrimonial sería muy diferente de lo que esperaba. Carlos mantenía apartamentos separados para diferentes amantes, tenía hijos reconocidos con varias de ellas, y pasaba tiempo considerable visitando sus varias relaciones. La primera gran humillación llegó cuando Carlos insistió en que Bárbara Villiers, una de sus amantes más famosas, se convirtiera en la dama de compañía oficial de la reina. Era como forzar a la esposa a contratar a la amante como asistente personal y fingir que todo era normal. Catalina inicialmente se negó, lo que generó la primera crisis matrimonial. Carlos dejó claro que sus amantes no eran negociables, y que aceptar la situación era parte de los deberes de una reina inglesa. Era un ultimátum: acepten el harén o creen problemas serios. Lo que siguió fueron 20 años de humillación sistemática e institucionalizada. Carlos no solo mantenía múltiples amantes, sino que las trataba públicamente mejor que a su propia esposa. Recibían regalos caros, títulos nobiliarios para sus hijos, e influencia política real. Catalina, mientras tanto, vivía en una especie de limbo social. Era reina en el papel,
Pero todos sabían que el poder real estaba con las amantes que tenían acceso emocional y físico al rey. Era como ser CEO honoraria de una empresa donde todos saben que las decisiones reales las toman otras personas. El aspecto más devastador era la cuestión de los hijos. Catalina sufrió múltiples abortos espontáneos y nunca logró llevar un embarazo a término. Mientras tanto, Carlos tenía hijos sanos con varias amantes, demostrando que el problema no era suyo. La presión psicológica era inmensa. Cada embarazo perdido se veía como falla personal de Catalina, mientras que cada hijo bastardo de Carlos era un recordatorio público de que no podía cumplir su función principal como reina. Las amantes de Carlos no eran solo objetos sexuales, eran mujeres inteligentes, políticamente astutos, a menudo más jóvenes y atractivas que Catalina. Louise de Querowaille, Nell WYN, Lucy Walter, cada una ofrecía algo que Catalina, atrapada en el protocolo real, no podía ofrecer. Podían ser espontáneas, divertidas, sexualmente aventureras. Catalina tenía que seguir etiqueta real rígida, usar ropa apropiada y siempre comportarse con dignidad monárquica. Era una competencia donde una persona juega con reglas diferentes a la otra. Lo más cruel era que Carlos genuinamente apreciaba a algunas de sus amantes. No era solo sexo casual, eran relaciones emocionales reales donde invertía tiempo, cariño y atención. Cosas que Catalina nunca recibió y nunca recibiría. Era como descubrir que su marido no solo los engaña físicamente, sino que tiene conexiones emocionales genuinas con otras personas con las que nunca podrán competir o replicar. Catalina eventualmente desarrolló una estrategia de supervivencia que involucraba aceptar completamente su posición como reina ceremonial. Dejó de intentar competir con las amantes y se enfocó en mantener dignidad personal y cumplir deberes oficiales. Se dedicó a actividades religiosas, caridad y proyectos culturales. Introdujo el té en Inglaterra, patrocinó artistas y creó espacios donde podía tener algo de control e influencia. Era como construir una vida paralela dentro del matrimonio fallido. La ironía es que esta aceptación eventualmente le ganó cierto respeto de Carlos. Nunca la amó, pero desarrolló aprecio por su dignidad ante una situación imposible. Era reconocimiento mínimo, pero al menos era algo. Cuando Carlos murió en 1685, sin herederos legítimos, Catalina regresó a Portugal como viuda respetada. Había sobrevivido 23 años de matrimonio sin amor, mantenido su cordura y preservado su reputación. La historia de Catalina es simultáneamente inspiradora y trágica. Por un lado, demostró resistencia extraordinaria en una situación que destruiría a la mayoría de las personas. Por otro, desperdició décadas aceptando un trato que nadie debería tolerar. La lección principal es sobre autoestima y límites personales. Las relaciones polígamas o abiertas pueden funcionar cuando hay consentimiento genuino, comunicación honesta y respeto mutuo. Pero cuando una persona es forzada a aceptar infidelidad sistemática sin elección real, eso es abuso emocional. Para relaciones modernas, si descubren que están compitiendo constantemente por la atención de su pareja con otras personas, si se sienten invisibles en su propia vida, o si aceptan trato irrespetuoso por miedo a estar solos, es hora de reevaluar prioridades. Catalina pudo haber sido reina, pero vivió como prisionera emocional. A veces es mejor tener menos estatus social y más felicidad personal que vivir en una jaula dorada donde nunca serán verdaderamente valorados. Imaginen descubrir que su marido no solo tiene una amante, sino que decidió traerla a vivir literalmente al otro lado del pasillo. Ahora imaginen que esta amante recibe un título nobiliario, participa en las cenas familiares, y todos fingen que esto es completamente normal mientras ustedes tienen que sonreír y aceptar porque así es como se comportan los hombres importantes. Eso es exactamente lo que le pasó a Leopoldina de Austria cuando se casó con Pedro I de Brasil. Descubrió que ser emperatriz significaba compartir no solo al marido, sino también el palacio, la mesa del comedor y prácticamente toda la vida social con Domitila de Castro, la marquesa de Santos, la amante oficial que vivía a pocos metros de la emperatriz. Es como tener una familia paralela viviendo en la misma casa y ser obligados a fingir que todo es normal porque su marido tiene demasiado poder para que puedan contestar. Para entender este desastre matrimonial,
Necesitamos regresar a 1817. Leopoldina tenía 19 años y era archiduquesa de Austria, una de las familias reales más refinadas de Europa. Era una mujer culta, hablaba 5 idiomas, se interesaba en botánica y mineralogía, y esperaba un matrimonio donde pudiera ser la compañera intelectual de su marido. Pedro y, por otro lado, también tenía 19 años, pero una personalidad completamente opuesta. Era impulsivo, físicamente robusto, sexualmente voraz, y criado en una cultura luso-brasileña donde los hombres poderosos mantenían amantes sin ningún bochorno social. El matrimonio fue arreglado para estrechar lazos entre Brasil, aún colonia portuguesa, y Austria. Leopoldina llegó a Río de Janeiro en 1817, esperando encontrar una corte civilizada similar a las europeas. En cambio, encontró una sociedad tropical donde las reglas eran mucho más flexibles. La noche de bodas fue técnicamente exitosa, pero reveló incompatibilidad fundamental de temperamentos. Pedro era apasionado y dominante, Leopoldina era reservada e intelectual. Era como combinar fuego y agua, esperando que crearan vapor armónico. Por algunos años, el matrimonio funcionó de manera aceptable. Leopoldina tuvo hijos, cumplió sus deberes de emperatriz, y Pedro mantuvo sus aventuras extramatrimoniales discretamente. Era un arreglo imperfecto, pero tolerable. El verdadero desastre comenzó en 1822, cuando Pedro conoció a Domitila de Castro Cantoemelo, una joven de Sao Paulo de familia influyente. Lo que comenzó como aventura ocasional rápidamente se transformó en obsesión completa. Pedro no solo se enamoró perdidamente de Domitila, sino que decidió oficializar la relación de una manera que humillaba públicamente a Leopoldina. Le dio a su amante el título de Marquesa de Santos, apartamentos en el Palacio Imperial, y prácticamente la trataba como consorte oficial. La situación alcanzó su pico cuando Domitila comenzó a participar en ceremonias oficiales, sentarse en la mesa imperial durante banquetes, y recibir trato protocolar reservado para la familia real. Era como si Pedro hubiera creado bigamia no oficial donde ambas esposas tenían que coexistir en el mismo espacio. Lo que hacía la situación especialmente cruel era que Leopoldina, como emperatriz, tenía que mantener compostura y dignidad mientras era sistemáticamente humillada. No podía protestar públicamente sin crear un escándalo diplomático con Austria. Durante eventos oficiales, Leopoldina tenía que ver a Pedro demostrar afecto público por Domitila. En cenas íntimas, tenían que conversar civilizadamente como si fuera normal que dos mujeres compartieran al mismo hombre. Era gaslighting institucionalizado donde la víctima era forzada a fingir que aprobaba su propia humillación. Pedro llegó al punto de consultar a Domitila sobre decisiones políticas importantes antes de discutirlas con Leopoldina. La amante tenía más influencia en asuntos de Estado que la propia emperatriz. Era una inversión completa de jerarquía donde el título oficial valía menos que el favor sexual. La presión psicológica era devastadora. Leopoldina, quien era naturalmente introvertida, se volvió aún más retraída. Desarrolló problemas de salud que los médicos modernos probablemente diagnosticarían como depresión severa y ansiedad. La situación se deterioró rápidamente después de 1825. Leopoldina, embarazada de su 7º hijo, estaba visiblemente agotada por el estrés constante de vivir con humillación pública. Los médicos de la época notaron que parecía consumida por melancolía. Pedro, completamente absorbido en su pasión por Domitila, prestaba cada vez menos atención a las necesidades emocionales de su esposa. Era como estar casada con alguien que está teniendo una aventura emocional tan intensa que se olvidan de que existes. En diciembre de 1826, Leopoldina dio a luz una hija que vivió solo unos minutos. El trauma del parto, combinado con años de estrés emocional, fue devastador. Nunca se recuperó completamente. El 11 de diciembre de 1826, Leopoldina murió a los 29 años. Oficialmente fue fiebre puerperal, pero todos sabían que había sido literalmente matada por el estrés de una situación matrimonial imposible. La muerte de Leopoldina causó conmoción nacional. Era genuinamente querida por el pueblo brasileño, que veía en ella una emperatriz dedicada y madre sufriente. La relación de Pedro con Domitila,
que antes era tolerada como debilidad masculina, súbitamente se convirtió en escándalo que amenazaba la legitimidad del propio imperio. Panfletos circularon por todo el país culpando a Domitila por la muerte de la emperatriz. Protestas públicas exigían que Pedro expulsara a su amante de la corte. Era la opinión pública finalmente tomando el lado de la víctima, pero demasiado tarde. Pedro, dándose cuenta de que su obsesión por Domitila le estaba costando apoyo popular, eventualmente terminó la relación en 1829. Pero el daño estaba hecho, tanto personal como políticamente. La historia de Pedro y Leopoldina es un ejemplo extremo de cómo el poder absoluto puede corromper las relaciones. Pedro tenía suficiente poder para imponer cualquier arreglo que quisiera, pero eso no significa que debería haberlo hecho. La lección principal es sobre respeto mutuo y dignidad humana. Las relaciones no monógamas pueden funcionar cuando hay consentimiento genuino, comunicación honesta y cuidado por los sentimientos de todos los involucrados. Pero forzar a alguien a aceptar humillación pública no es una relación, es abuso de poder. Para situaciones modernas, si están en una relación donde son constantemente humillados, donde sus sentimientos son ignorados, o donde son forzados a aceptar situaciones que violan su dignidad, eso no es amor, es control. Leopoldina merecía una pareja que la respetara como persona, no como mueble decorativo necesario para mantener apariencias. El hecho de que Pedro tuviera el poder para imponer su voluntad no hacía moralmente aceptable destruir la vida emocional de su esposa. La tragedia final es que Leopoldina murió joven, lejos de su familia, en una situación que podría haberse evitado si Pedro hubiera mostrado mínima consideración por sus sentimientos. Es un recordatorio de que algunas heridas emocionales pueden ser literalmente fatales cuando se sostienen por años sin alivio. Y así llegamos al final de este recorrido por los desastres matrimoniales más épicos de la historia real. Un viaje que comenzó con adolescentes aterrorizados en Versalles y terminó con una emperatriz brasileña muriendo de corazón roto a los 29 años. Si prestaron atención durante estas 6 historias, probablemente notaron algunos patrones perturbadores que se repiten sin importar el país, la época o las personalidades involucradas. Primer patrón: la presión externa mata la intimidad. En todos los casos, la relación estaba siendo observada, juzgada y utilizada para propósitos que no tenían nada que ver con la felicidad de la pareja. Luis XVI y María Antonieta no podían relajarse porque toda Europa estaba contando los días. Enrique VIII rechazó a Ana de Cleves porque la política exterior dependía de la atracción física. Napoleón se dejó manipular porque necesitaba estatus social. Segundo patrón: la honestidad es la base de cualquier relación que funcione. Josefina mintió sobre edad, deudas y fidelidad. El resultado fueron décadas de toxicidad. Ana de Cleves fue engañada por un retrato pintado. El resultado fue rechazo inmediato. Pedro y nunca fue honesto sobre expectativas. El resultado fue la muerte de su esposa por estrés. Tercer patrón: el poder no garantiza la felicidad personal. Todos estos reyes y reinas tenían poder absoluto sobre millones de personas, pero no podían crear relaciones funcionales con una sola persona. Es un recordatorio de que las habilidades de liderazgo y las habilidades relacionales son completamente diferentes. La parte más incómoda de estas historias es reconocer que los problemas fundamentales no han cambiado mucho en 500 años. Las circunstancias han cambiado, pero los patrones humanos permanecen iguales. ¿Cuántas personas hoy entran en relaciones debido a presión familiar, estatus social o beneficios financieros? ¿Cuántas mienten sobre edad, historial o situación financiera en aplicaciones de citas? ¿Cuántas aceptan ser la segunda opción porque tienen miedo de estar solas? La diferencia es que hoy tienen una elección. Luis XVI y María Antonieta fueron forzados a casarse por tratado diplomático. Ustedes pueden elegir salir con alguien solo cuando sienten conexión genuina. Catalina de Médici tuvo que aceptar ser humillada por 20 años. Ustedes pueden terminar relaciones que no respetan su dignidad. Leopoldina murió a los 29 años porque no tenía opción de dejar un matrimonio tóxico. Ustedes viven en una era donde el divorcio existe, donde la independencia financiera femenina es posible, donde no necesitan aceptar abuso emocional por seguridad económica. Si estas historias enseñaron algo, es que ustedes
personas ordinarias del siglo XXI, tienen oportunidades de felicidad que reyes y reinas del pasado nunca tuvieron. Pueden elegir parejas por amor, no por política. Pueden dejar relaciones que no funcionan. Pueden priorizar la compatibilidad emocional sobre beneficios prácticos. Pueden exigir honestidad, respeto y fidelidad sin causar incidentes diplomáticos. La realeza del pasado estaba atrapada en sistemas que priorizaban el poder sobre la felicidad personal. Ustedes no. Usen esta libertad sabiamente. No acepten ser segunda opción como Catalina de Médici. No ignoren señales de alarma como Napoleón. No fuercen relaciones sin química como Enrique VIII. No acepten humillación pública como Catalina de Braganza. Y más importante, no sacrifiquen salud mental por apariencias sociales como Leopoldina. Al final, quizás la mayor tragedia de estas historias no es que las relaciones fueron desastrosas, sino que fueron desperdiciadas. Personas genuinamente interesantes, algunas brillantes, otras valientes, todas humanas, perdieron décadas de vida en situaciones que les impidieron florecer. María Antonieta podría haber sido una gran reina si se hubiera casado por amor con alguien compatible. Napoleón podría haber sido un líder aún más grande si no hubiera desperdiciado energía emocional en una relación tóxica. Leopoldina podría haber contribuido enormemente a la ciencia y cultura si hubiera tenido una pareja que valorara su inteligencia. Para ustedes hoy, no desperdicien tiempo tratando de forzar relaciones que claramente no funcionan. La vida es demasiado corta para pasar años intentando conquistar a alguien que no los valora, o fingiendo ser felices en situaciones que drenan energía vital.